vamos a pasar de lleno a la palabra del Señor y como siempre lo he dicho y así lo creo, que sea el Espíritu Santo hablando en esta hora. Yo necesito del Señor, usted necesita de su palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. Por lo tanto, sea el Espíritu Santo ministrando y sea palabra de Dios en esta hora la que llene su corazón, la que sea de vida y de exhortación, corrección o edificación para cada uno de nosotros. Bien, el domingo pasado compartimos el capítulo 4 del libro de Gálatas y hacía referencia acerca de la promesa de Dios a Abraham y el pacto que Dios hizo con él a través de su simiente. Las naciones, los reinos serían benditos, y también hablamos acerca de el pacto en el monte Sinaí y lo que fue la ley de Moisés. Estas dos cosas hacíamos referencia y el apóstol Pablo nos trasladó hacia el Antiguo Testamento y nos mostró que a través de la simiente de Abraham las naciones serían benditas, y efectivamente es lo que ocurrió con la venida de Jesús. El pacto de la promesa finalmente se materializó en Jesús, quien se hizo carne, habitó en nuestro medio y trajo las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Trajo bendición a las naciones. Y es por esa razón que nosotros hoy día también hemos sido llamados y somos el pueblo del Señor. De esa manera, y fíjese, nosotros no siendo el pueblo de Israel, a quienes le fue entregada la ley de Moisés, que fue el tutor para ellos, para finalmente llevarlos a Cristo. Para nosotros ha sido una gran bendición ser llamados por el Señor, pues no siendo del pueblo de Israel, no estando sujeto a la ley de Moisés y por lo tanto de igual forma perdido en nuestros delitos y pecados, no teniendo un tutor que nos guiara, aún así con todo hemos podido alcanzar la herencia de Dios, pues fuimos alcanzados por el pacto de la promesa y de esa forma pasamos directamente a esa connotación de adopción, teniendo entonces la mayoría de edad, como ya lo compartimos la semana pasada, y de esa forma disfrutar las riquezas del Señor, la salvación de nuestra alma. Y en esta oportunidad vamos a compartir lo que el capítulo 5 ya habla acerca de cómo se vive la palabra de Dios, cómo se vive el Evangelio, que es la tercera parte del libro de Gálatas y es lo que vamos a compartir en esta hora, y que esta palabra realmente para nosotros sea nutritiva y sea una palabra de edificación. En los versículos del 1 al 6, la palabra del Señor y Pablo está hablando acerca de la libertad en Cristo, de lo que se alcanza con la mayoría de edad, como ya lo vimos la semana pasada. También, como para que no se nos olvide, que según la ley de Moisés, el resultado era el siguiente: quien cumplía la ley se ganaba obviamente la libertad, de esta libertad que habla Pablo. Cumpliendo la ley, efectivamente, la persona podía ser libre en el sentido de poder presentarse ante Dios y ser mirado como un justo. Ahora, por otra parte, nosotros hemos hablado de la gracia del Señor.
Y según la gracia del Señor, el resultado es que todo aquel que ha sido llamado por el Señor, justificado por Él, la gracia de Dios está sobre su vida. Y por lo tanto, hemos sido libres, pero a un precio muy alto. Porque quien pagó el precio en la cruz fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, en cada uno de nosotros tiene que haber gratitud a Cristo, gratitud a Él. Y esa gratitud debe mantenernos firmes a Él. Firme a esa libertad que hemos alcanzado. Porque Cristo nos hizo libres. Esa es la gran diferencia con la ley. La ley finalmente nos hace esclavos porque el hombre no es capaz de cumplirla. La ley, como hemos dicho, la ley de Moisés es buena en sí misma. Pero la ley no genera la transformación y el cambio del ser humano. Por lo tanto, finalmente termina siendo para el hombre esclavitud. Pero la gracia de Jesucristo lo que nos trae es libertad en Cristo. De esa forma, lo que podemos entonces decir que la gracia del Señor provee lo que la ley exige. La gracia del Señor provee lo que la ley exige. Y esto es determinante que lo podamos entender como iglesia y como pueblo del Señor. La gracia nos capacita. Nos permite desarrollarnos como seres humanos para vivir una vida conforme a lo que Dios demanda. Lo que significa la nueva vida en Cristo, siempre siendo guiados por el Espíritu Santo. Es decir, la gracia de Dios para nosotros es el oxígeno para esta nueva vida en Cristo. La necesitamos permanentemente. El comentarista bíblico C.H. Mackintosh, él dice lo siguiente, abre comillas, dice: la ley demanda fuerza de quien no la tiene y lo maldice si no puede manifestarla. El Evangelio da fuerza a quien nada tiene y le bendice en la manifestación de la misma. Gloria al Señor para siempre. Si usted sigue leyendo los versos, entonces, del 1 al 6, se podrá ir encontrando con todas estas cosas que le estoy comentando. Ahí señala acerca de la circuncisión. En realidad, la circuncisión como significado, más allá de un acto físico quirúrgico, significaba realmente, o tenía que significar, alcanzar la salvación por medio de las obras de la ley. Por lo tanto, la circuncisión lo que marcaba era eso, alcanzar, ¿no es cierto?, la salvación por medio de las obras de la ley. Y de ser así, y lo que la iglesia de Galacia quería hacer, sin duda que esto invalidaba la obra redentora de Jesucristo. Porque esa fue la única razón por la que el Hijo de Dios vino y se hizo hombre y cargó nuestros pecados. Porque el hombre nunca fue capaz de cumplir esa ley. Solamente Él lo pudo hacer, Jesucristo. Por lo tanto, si estos hermanos tomaban este camino legalista, les demandaba, implicaba que tenían que guardar toda la ley. Y Pablo sabía de lo que les hablaba. Él había sido una persona que guardaba la ley, era fariseo de fariseos. Era irreprensible de acuerdo a esto. Pero no podía realmente cumplir la ley de Dios. Por lo tanto, de esto les estaba hablando permanentemente, con un testimonio vivo propio de él, un judío, como lo era el apóstol Pablo. Entonces, de esta manera, lo que él está diciendo,
que en cuanto a la salvación, los caminos son excluyentes. ¿Quién decide buscar y justificarse ante Dios por medio de la ley y por tanto por las obras que puede realizar? Es un camino totalmente excluyente al camino de la gracia. Es la gracia o la ley, pero no son ambas. Y de eso le está hablando Pablo, porque estos hermanos querían hacer una mixtura entre lo que era la ley y lo que era la gracia. Estas dos cosas juntas para ellos, la doctrina que enseñaban que era necesaria para alcanzar la salvación y vida eterna. Y esto lo que hacía era invalidar el sacrificio de Jesucristo. Por lo tanto, si alguien, habiendo recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, por la fe, por creer en el Hijo de Dios, y por lo tanto comenzar un cambio de vida siendo justificado ante Dios, y luego esta persona quiere ahora entonces tomar el camino legalista, el camino de la ley, lo que está ocurriendo ahí, como dice el verso que usted puede ir leyendo, lo que está haciendo es caer de la gracia. Caer de la gracia. Para comenzar un camino finalmente de esclavitud, que es lo que el apóstol está diciendo. Pues ante Cristo les dice, la circuncisión ni la incircuncisión, ambas cosas, realmente no tienen valor. No tienen valor. Sino que lo que realmente tiene valor es la fe que nos ha sido dada por el puro afecto de Dios con nosotros. Y por eso que cuando el apóstol le está citando a Abraham, está diciendo que a Abraham su fe le fue contada por justicia. Y no existía la ley en ese tiempo. Sin embargo, la fe de Abraham le fue contada por justicia. Habacuc habla acerca de esto también. Cuando dice, el justo por la fe vivirá. Habacuc vivía en el tiempo de la ley. Sin embargo, él sabía que lo que había que tener el hombre era temor a Dios, creerle a Dios. Eso era lo importante. Porque eso lo llevaría, el temor a Dios, lo llevaría a dejar o a procurar apartarse del mal. Y eso es lo que usted pudo leer en estos versículos. Luego, si vamos avanzando en este capítulo, nos encontramos en los versículos del 7 al 10, que el apóstol les recuerda a ellos sus inicios, que ellos los lleva a reflexionar y pensar, los traslada en el tiempo. Les habla acerca de cómo ellos habían iniciado esta vida nueva, una vida sin mayores estorbos. Ellos estaban desarrollando una nueva vida en Cristo. Estaban experimentando la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Estaban siendo transformados. Sin embargo, llegaron estos falsos hermanos, quienes buscaron apagar este amor, el amor de Dios en sus vidas, con engaños, sin duda, con doctrinas equivocadas. Que Pablo, cuando parte del capítulo diciéndolo, si un ángel del cielo viniera y predicare otro evangelio, el tal sea anatema. Y estos eran anatemas porque eran malditos, como dice la palabra del Señor, porque estaban cambiando la verdad del evangelio. Y por eso que Pablo les habla en estos versos acerca del engaño y que en realidad ellos estaban desobedeciendo a la verdad, es decir, desobedeciendo a Cristo directamente con toda esta mixtura. Era un pleno desacato al evangelio, al sacrificio de Jesucristo. Estas enseñanzas estaban apuntando al corazón del evangelio para poder destruirlo. Porque Satanás siempre ha querido destruir la obra del evangelio. Siempre lo ha querido hacer. Y siempre
han habido personas que han querido distorsionar la verdad del Evangelio por intereses mezquinos. Y muchas veces hoy día, en nuestros tiempos, la iglesia del Señor, escuchando doctrinas equivocadas, escuchando a personas que no están trazando bien la palabra de verdad, se confunden. Por eso que hay que tener mucho cuidado con las cosas que escuchamos. Hoy día las redes sociales dan para mucho, pero el Hijo de Dios debe ser guiado por el Espíritu Santo para pedir discernimiento de aquellas cosas que escucha. Porque Satanás quiere distorsionar la verdad del Evangelio. Y Pablo le está advirtiendo a estos hermanos en estos versículos que si ellos siguen en la postura en la que están escuchando a estos falsos, esta situación se transformará en males mayores. Sus vidas serán dañadas. Y él lo ilustra de esta manera, haciendo la relación con el efecto que produce la levadura en la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y la connotación bíblica que se le da a la levadura es que es dañina, que provoca en el Hijo de Dios esta contaminación. Algo pequeño se puede transformar en un gran problema. Y por otra parte, el apóstol, confiando en que los hermanos de Galacia habían sido llamados por el Señor, él les señala en estos versos y muestra la confianza en el Señor, que ellos van a reflexionar con la administración de esta palabra, con esta carta que les está escribiendo, y que realmente serían restaurados por el buen pastor, por nuestro Señor, el pastor de nuestras almas. Y además les dice que quienes han causado tanto daño, quienes de manera premeditada han querido distorsionar el Evangelio de Jesucristo, que esa actitud, esa acción no quedará impune. Eso es lo que les dice, que recibirán un justo pago o castigo por lo que están haciendo. Pues lo que estaban haciendo es destruir a la iglesia de Cristo. Y nuevamente, lo señalo y lo digo, en nuestros tiempos no es diferente. En nuestros tiempos hay personas que de manera premeditada quieren destruir la iglesia del Señor, enseñando falsas doctrinas, sacando a Cristo del medio, sacando el sacrificio de Cristo y colocando otras cosas que no son relevantes ni determinantes para la salvación y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la vida. No hay cosa más importante en la vida del creyente que Jesucristo. Y a Él tenemos que mirarlo. Por eso que en 1 Corintios, en los versos, el capítulo 3 al 17, el apóstol habla acerca de esto, de aquellos que destruyen el templo, que destruyen la iglesia de Cristo. Dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y nosotros podemos ver esta correlación de lo que el apóstol está hablando acerca de estas personas que no escaparán del castigo de Dios, respecto a lo que está diciendo también en la iglesia de Corinto, de aquellos que buscan destruir el templo, que somos cada uno de nosotros. Y si nosotros seguimos avanzando en este capítulo y en estos versos, usted podrá ver en su Biblia, en los versos 11 y 12, que el apóstol realiza una reflexión profunda acerca de estos inescrupulosos, que son estos falsos maestros que estaban enseñando doctrinas erradas en Galacia. Pues sabe lo que ellos incluso
para de alguna manera convencer a los hermanos de Galacia, toman el nombre del apóstol Pablo y levantan un falso testimonio, como para argumentar acerca de esta falsa doctrina. Con falsos argumentos buscaban realmente lo que era persuadir a los hermanos de Galacia. Levantaron un falso testimonio acerca del apóstol Pablo, diciendo que también el apóstol en ocasiones predicaba la circuncisión. Y producto de esto, producto de este testimonio que se estaba mezclando y que estaba circulando como un comentario de pasillo, podríamos decirlo en nuestros términos hoy día, Pablo los confronta con una pregunta. Dado que ellos estaban tomando su nombre para decir que Pablo en ocasiones también predicaba acerca de la circuncisión. Pablo les dice, bueno, si eso es así, entonces ¿por qué me persiguen? ¿Por qué todavía me persiguen si supuestamente yo estoy hablando lo mismo que hablan ellos? Ellos. Lo está confrontando, porque claramente era un falso testimonio. Y Pablo es duro en su comentario, porque en realidad les dice, termina estos versos, le dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque en realidad, si para ellos esta acción quirúrgica, física, que se realiza en el miembro reproductor del hombre, le decía, bueno, en realidad, si es tan importante esto para ustedes y son tan majaderos con esto, Pablo le dice, bueno, en realidad, ojalá se mutilasen los que os perturban. Es decir, las personas de Galacia entendían muy bien lo que el apóstol le estaba diciendo. Porque lo que ocurría con los sacerdotes paganos, que era la costumbre y la tradición de todos estos pueblos, era que los sacerdotes tenían que hacerse eunucos. Es decir, eran castrados. Y de esa manera ellos no tenían que tener ninguna mezcla con las sacerdotisas que estaban en los templos que eran prostitutas. Entonces, Pablo le está diciendo, bueno, si este es el tema, le dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Y seguimos avanzando en los versos 13 al 15, donde Pablo les sigue hablando acerca del concepto de la libertad, lo que significa la libertad en Cristo, lo que significa esta mayoría de edad. Y les quiere decir que la libertad no significa vivir un tiempo de anarquía, no significa vivir una vida desordenada. No está hablando de eso. Pues la vida en Cristo también tiene un orden. La vida en Cristo es una vida también de orden. Y él, hablando de esto, hablando de la libertad en Cristo, también hace una reflexión acerca de lo que ellos como personas están viviendo, las cosas que se dan en la comunidad, en la convivencia. Y les recuerda lo que dice en realidad la ley de Moisés, el mandamiento, el gran mandamiento, que Jesús lo resumió en dos. Y él toma esas mismas palabras de Jesús y se las manifiesta en este escrito. Porque si ellos quieren vivir
si ellos quieren vivir de acuerdo a la ley de Moisés, estas dos cosas son determinantes para vivir la vida por las obras. Y usted lo puede ir leyendo ahí en los versos del 13 al 15. Dice, porque toda la ley es una sola. En esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que le está diciendo. Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios, ¿no es cierto? Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero lo que está ocurriendo aquí, en estos versos, si usted tiene su Biblia a mano, Él está manifestando la incoherencia que ellos mismos están viviendo. Están queriendo realizar algo que no son capaces ni siquiera de realizar. Pero les parte hablando de la libertad. Y que la libertad en Cristo lo que le está dejando claro que no es una licencia para pecar. Como si ellos pudieran pensar, bueno, es que en realidad en la libertad en Cristo pasan estas cosas y si estamos bajo la ley estamos como obligados a no cometer pecado. No es así. La libertad en Cristo no significa licencia para pecar. Y Pablo en determinadas oportunidades lo dijo. Preguntas retóricas y clásicas. ¿Continuaremos pecando porque total la gracia abunda? De ninguna manera. La respuesta a esa pregunta. Entonces, la norma del creyente, aquel que vive la libertad en Cristo, el referente o modelo que tenemos es el Señor mismo. En su vida, su obra. Y nosotros como seguidores de Él, debemos aprender de Él. Eso es lo que Él quiere. El amor de Cristo lo que hace en realidad es empujarnos a odiar el pecado, a rechazar el pecado. Y nos lleva a amar la santidad de Dios. Eso es lo que provoca seguir a Cristo. Algunos podrían entender, que las obras de la ley, sí ellas provocan el rigor del tutor. Y que el Evangelio de la gracia no. Pero eso es un concepto errado. Porque todo aquel que vive la libertad en Cristo, sin duda que es guiado por el Espíritu Santo para vivir una vida nueva. Todo tiene un orden. Y también aquellos que están en Cristo, el Señor ha establecido un orden de vida, que lo vamos a ver después. Nosotros podemos ver las leyes de la naturaleza. Tienen un orden. El caudal de un río tiene un orden. Cuando se quiere alterar el caudal de un río, lo que ocurre es que finalmente se termina desbordando en diferentes partes. Es como la ley natural de las cosas. Los límites del mar obedecen un orden. Las estaciones del año, y así podríamos mencionar muchas cosas. Así también la nueva vida en Cristo tiene un orden. Y eso es lo que el apóstol Pablo les quiere transmitir a ellos. Que no se equivoquen con el concepto cuando él les habla de libertad. No deben tomar la libertad como ocasión para el pecado. No es eso lo que el Señor está enseñando. Lo que sí le está diciendo que la gracia del Señor provee todo lo necesario para vivir un cambio de vida, una vida nueva. Que es el Espíritu Santo el que nos conduce por sendas de justicia, por un camino de rectitud. Eso es lo que hace la obra del Espíritu Santo permanentemente en la vida del creyente. Ahora, estos hermanos que querían vivir una vida conforme a las obras, ellos tenían que considerar algo básico,
que ellos tenían que provocar y generar producto de sus fuerzas, que no podían perder de vista. Y esto les provocaba un conflicto. Porque la ley, como les decía, encierra dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso era lo que estaba señalándoles el apóstol. Sin embargo, ellos manifestaban ciertas conductas que ya estaban totalmente erradas. Es tan destructivo estas cosas que se manifiestan en el ser humano, que se los dice en estos versos y les dice, pero si debes amar a tu prójimo, que es como lo sustancial de la ley de Moisés, ¿qué está pasando entre ustedes? Le dice, pero si os mordéis y coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Es decir, tenían estos conflictos internos, ni siquiera eran capaces de vivir el amar a tu prójimo por sí mismo. Tenían serios conflictos. Entonces, lo que le está mostrando el apóstol, que en realidad ni siquiera eso pueden lograr. ¿Cómo entonces podía ser lo que ellos estaban planteando o queriendo hacer? Cuando en realidad la necesidad imperiosa era ser justificado por Jesucristo. Por eso que es majadero con esto el apóstol. Pero para que ellos realmente puedan entender. Y seguimos avanzando en los versos del 16 al 18. Él en realidad aquí, después que les aclara todas estas situaciones, hace toda esta reflexión, les señala y les dice lo que significa ser guiados por el Espíritu. Andar en el Espíritu. Le establece las diferencias que hay sustanciales en lo que es el concepto, como lo menciona, como la carne, y lo opuesto que es esto a la vida en el Espíritu. Esto respecto a las personas y a sus conductas sin Cristo. Hay una diferencia en esto. Cuando nosotros leímos Gálatas 3:3, él les hace una pregunta retórica, le dice, ¿tan necios sois? ¿Habéis comenzado por el Espíritu y ahora vais a terminar en la carne? En realidad, ese término ahí se está refiriendo a las obras de la ley. No se está refiriendo a la conducta del ser humano. Ahí se está refiriendo, comenzaste por el Espíritu, es decir, por la gracia, y ahora quieres andar por la ley. Esa es la pregunta. Acá cuando se está hablando del versículo, en estos versículos que acabo de mencionar, del 16 al 18, se está refiriendo ahora, cuando usa el término carne, se está refiriendo a la conducta del ser humano, que la vamos a mirar, la conducta sin Cristo. Se refiere totalmente a la conducta, entonces, de las personas. Y lo que les quiere decir a ellos que es el Espíritu Santo, es el que contiene, es el Espíritu Santo el que contiene al ser humano de todos estos intentos de llevar una vida desordenada. Es el Espíritu Santo el que toma el control de las vidas. Y por lo tanto esa conducta que se manifiesta en el hombre, en el ser humano, que es una conducta naturalmente destructiva, porque eso es lo que ocurre, para que de esa manera el Espíritu Santo, tomando el control de la vida de cada uno de los que han sido llamados, eso comienza a retroceder. Esa conducta natural, nociva y destructiva comienza a retroceder en cada persona. Y se comienzan a manifestar lo que ya vamos a compartir ahora. Entonces,
ser guiados por el Espíritu Santo nos permite realmente ocuparnos de nuestra salvación. Entonces, en estos versículos del 16 al 18, termina diciéndolo, pero si sois guiados por el Espíritu, ese es el punto. Pero si sois guiados por el Espíritu, es decir, si te dejas guiar por el Espíritu Santo, eso es, entonces no estáis bajo la ley, es decir, no estáis bajo la ley porque en definitiva es el Espíritu Santo el que comienza a trabajar en la vida de cada persona. Está siendo un seguidor de Jesucristo. Está justificado por la gracia de Dios. Y en ese sentido no estás solo, sino que el Espíritu Santo está trabajando, te está guiando. No así cuando estás solo y quieres por sí mismo vivir bajo las obras de la ley. Eso es lo que le está aclarando. Por lo tanto, ser guiados por el Espíritu Santo, que es lo que todos debemos anhelar y querer, eso significa que usted y yo debemos ocuparnos de nuestra salvación. Eso es. Ser guiados por el Espíritu Santo, eso denota una acción que cada uno de nosotros tenemos que asumir y tomar. Es ocuparnos de nuestra salvación. Y por eso que en Filipenses 2, versos 12 y 13, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ¿se da cuenta? Como siempre habéis obedecido, ¿a qué? Al Espíritu Santo, a ser guiados por el Espíritu Santo. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Se da cuenta? Todo lo provee el Señor. Todo. Todo lo provee el Señor. Pero nosotros tenemos que generar una acción. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Debemos buscar su presencia. Debemos conocer su palabra. Debemos interesarnos por la palabra del Señor. No podemos vivir indiferentes frente a las Sagradas Escrituras. No podemos vivir indiferentes frente a la oración. Debemos ocuparnos de nuestra salvación. Y de esa manera el Espíritu Santo seguirá trabajando en nuestras vidas. Y luego de haber hecho todo este marco aclaratorio en todos estos versículos para que ellos puedan entender las diferencias sustanciales que hay cuando eres guiado por el Espíritu Santo, lo que significa la libertad en Cristo, lo que significa ser justificado por el Señor, lo que significa depender de Él, a la diferencia sustancial, a depender de las obras de la ley, a depender de cuánto yo pueda hacer para agradar a Dios. Soy incapaz, incompetente de hacer eso. Esto es lo que le señala para luego hablarles de los vicios en la conducta del ser humano, que son aquellas cosas que sin Cristo es casi imposible que las podamos superar. Y habla, entonces relata, señala cuáles son esas cosas destructivas en la conducta del ser humano. Aquellas cosas que nos han condenado a estar muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y lo describe y habla, y aquí se refiere a las obras de la carne, se refiere a la conducta del ser humano sin Cristo. Lejos de Dios, apartado de Dios, muerto en sus delitos y pecados. A eso se refiere con las obras de la carne. Esto es importante que lo podamos entender, porque son las manifestaciones en las conductas que han hundido sociedades, pueblos, familias, hermanos.
son las cosas de la conducta del ser humano. Las vamos a señalar. Pero estas cosas que están en el ser humano es el Espíritu Santo que nos permite tener conciencia de ellas. Es el Espíritu Santo que nos permite tener conciencia de ellas, ver aquellas cosas que realmente están mal, aquellas cosas de las cuales no nos podemos liberar. Sin embargo, es el Espíritu Santo que está trabajando en la vida de cada uno. Y lo que comienza a ocurrir en cada uno de nosotros es que comenzamos a tener una vida ascendente en Cristo, un crecimiento, un desarrollo. Y Pablo hace una reflexión porque entiende que estas conductas que se manifiestan en el ser humano van a convivir con nosotros hasta que el Señor venga. Y he aquí la relevancia del Espíritu Santo. Aquí la importancia de que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo sea con nosotros. Necesitamos permanentemente la gracia del Señor. Siempre, siempre. No algunas veces, no en algunas circunstancias. Siempre necesitamos de la gracia del Señor. Siempre necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, porque hay algo en nosotros que está ahí. Y Pablo lo refleja claramente en el libro de Romanos, en el capítulo 7, versos 23 al 24. Él hace una reflexión profunda acerca de estas conductas del ser humano. Aquellas cosas de las cuales no podemos librarnos. Porque el Espíritu Santo nos da conciencia de aquellas cosas que están mal en la conducta del ser humano. Nos hace despertar en ese sentido. A diferencia de aquellos que están muertos en sus delitos y pecados y no han tenido la oportunidad de ser llamados por el Señor. Y de ahí la importancia de predicar el Evangelio para que otros escuchen la verdad del Evangelio y puedan venir a Él y puedan despertar de esa muerte en la que están. Romanos 7, 23 al 24 dice, pero veo otra ley en mis miembros. Se está refiriendo entonces a la conducta del ser humano. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, contra la ley de mi mente donde el Espíritu Santo está trabajando. Y que me dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros, que está en mi cuerpo. Luego dice esta expresión, miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Qué profunda pregunta. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque es con esto en lo que tenemos que convivir hasta que el Señor venga. Esto señala y refleja la relevancia, la importancia que tiene el Espíritu Santo en la vida de cada persona. Necesitamos siempre su asistencia, necesitamos siempre su guía, necesitamos siempre su compañía en nuestras vidas. Producto de esto, el comentarista bíblico William MacDonald define estos conceptos que están relatados aquí en estos versos que usted está leyendo, del 19 al 21. Y son las clases de obras de la carne que produce esta naturaleza caída. Esto se produce en nuestra naturaleza caída. Por eso que necesitamos a Cristo. Por eso que necesitamos la gracia. Por eso que el hombre por sí mismo y por la ley no puede vencerlas. Porque están acá, en nuestros miembros, como el apóstol Pablo bien lo señala. Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y estas cosas son. Podemos irlas enumerando. Que usted lo tiene ahí en sus manos. Por favor, lea
Los versos 19 al 21, señala cuáles son estas conductas que se manifiestan en las personas. El adulterio. ¿Qué es el adulterio? Relata el escritor, dice, es la infidelidad a la relación matrimonial. Luego habla de la conducta o vicios. La fornicación es la relación sexual ilegítima. La inmundicia la señala. Es mal moral, es la sensualidad desenfrenada. Menciona la lascivia. Es una desvergonzada conducta involucrando ausencia de freno. La idolatría no es solo el culto a los ídolos, sino también la inmoralidad que acompaña al culto a los demonios. La hechicería es la brujería y la palabra griega está relacionada con las drogas, parmakeina, debido a que se usaban drogas en la brujería. Esta palabra vino a significar relación con los malos espíritus, el empleo de encantamientos. Puede también incluirse como supersticiones o mala suerte. Luego habla de enemistades. ¿Qué quiere decir esta conducta del ser humano? Se refiere a intensos sentidos de malignidad dirigidos contra los demás. Los pleitos, ¿qué quiere decir el apóstol con esto? Son la discordia, disensiones, peleas. Luego vienen los celos. Son la suspicacia, la falta de confianza. La ira, dice, las explosiones de ira son la expresión de cólera o pasión descontrolada. Contiendas, se refiere a los esfuerzos egocéntricos por ser el número uno, incluso a costa de otros. El fin justifica los medios. Las divisiones, ¿qué son? Son separaciones causadas por desacuerdos. La envidia es el desagrado ante el éxito o la prosperidad de otro. Los homicidios son actos de dar muerte a otros de forma ilegítima. Borracheras se refiere a la embriaguez causada por bebidas fuertes. Orgías son reuniones desenfrenadas buscando diversión acompañadas de borrachera. Y así el apóstol señala estos 15 vicios que se manifiestan en el ser humano y que por lo tanto están en este cuerpo de muerte. Y esto deja de manifiesto entonces, ¿cómo usted enfrenta esto? ¿Es capaz por sí mismo entonces de procurar una vida ante Dios de buenas obras y vivir por las obras de la ley? Es la pregunta que cae para todos. Esta pregunta es para mí y para usted. Entonces uno podría decir, bueno, en realidad podríamos partir evaluando. Si tuviéramos algo que pudiera medir la carnalidad en nosotros o estas conductas, ¿cómo le podríamos poner a este medidor? Uno podría decir, bueno, ok, lo primero, a ver, analicemos. Homicidio, en realidad no somos homicidas, así que cero carnalidad. Bien, pasamos la prueba, ¿no es cierto? Orgías, no, en realidad tampoco no es parte de mi conducta. Cero, pasamos la prueba. Bien. Vamos bien. Vamos bien. Borracheras. A veces sí, a veces no. No soy alcohólico, podría decir uno. Yo dejo tomar cuando quiero. A lo mejor y ahí ya. Pero vamos a suponer que pasamos la prueba. Listo. Vamos subiendo. Envidia. Ahí ya pareciera que comenzamos a caer. Porque a veces envidiamos a aquel que le va bien, a aquel que es exitoso.
Pero alguno podría decir, bueno, en realidad no tengo envidia, así que sigo escalando. Vamos bien entonces. Pleitos. Pleitos. Discordia, disensiones, peleas. Y ahí ya como que entramos toda la bolsa. Ya estamos mal. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que el apóstol señala en este listado, que ilustra muy bien la conducta del ser humano, solamente para dejar de manifiesto que necesitamos a Cristo, que necesitamos de Él. Todos de alguna u otra manera podemos ver en estos 15 vicios que el apóstol señala, podemos ver que de alguna manera nos vemos tocados por Él. Y lo único que esto nos puede llevar a decir y pensar, necesito urgente a Cristo. Necesito ser justificado por Él, porque de esta forma estoy condenado ante Dios. Imposible que yo pueda vivir por medio de las obras de la ley. Porque si tuviera que pararme frente a Dios, el veredicto sería culpable. El veredicto sería culpable. Sin embargo, luego de señalar esto, les dicen, miren, pero esto es el fruto del Espíritu. Esto es lo que va a ocurrir en ustedes. Si son guiados por el Espíritu Santo, si dejan que la gracia del Señor opere en nuestras vidas, entendiendo que somos miserables, que estamos atrapados en un cuerpo de muerte. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Dice en los versos para terminar, del 22 al 26, dice, más el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Lo que provoca el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y ahí es cuando se habla de una vida transformada, de una vida cambiada. Lo que usted no puede alcanzar, lo que usted no puede lograr, o lo que usted no puede hacer, lo hace el Espíritu Santo trabajando en su vida. Por eso que el apóstol le dijo a los corintios, ocupados de vuestra salvación, a Filipenses, con temor y temblor. Ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero por supuesto que no hay ley, porque son todas esas cosas que provienen de Dios. Son las cosas que agradan a Dios, son las cosas que no destruyen al ser humano, son las cosas que realmente necesitamos, son las cosas que la sociedad necesita. Son estas cosas las que necesitamos, pero hay ausencia de estas sin Cristo. Hay ausencia de estas sin Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y tantas cosas más que provienen de Dios. Por eso que les dice, pero los que son de Cristo, nuevamente, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice, han crucificado la carne porque en definitiva estamos reconociendo que dependemos 100% de Jesucristo. Necesitamos y realmente estamos supeditados a Él. Hemos sido crucificados con Él porque hemos sido justificados. Nos damos cuenta que sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo no podemos presentarnos ante Dios. Sin Cristo estamos condenados en nuestros delitos y en nuestros pecados. Por eso que el apóstol dice, pero los que son de Cristo, los que han sido llamados por Él, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En definitiva, lo que está diciendo es que ahí en la cruz del Calvario nuestros pecados han sido perdonados y nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único y personal Salvador porque Él nos ha llamado. Y ahí todo esto
está crucificado en la cruz. Y cada vez que estas cosas nos atormentan, cada vez que estas cosas aparecen, estas conductas aparecen en nuestras vidas, debemos ir a la cruz de Cristo. Debemos ahí humillarnos a sus pies. Si vivimos por el Espíritu, termina el verso, si vivimos por el Espíritu. Es decir, si realmente nosotros entendemos que nuestra vida ahora depende del Espíritu Santo, si vivimos por el Espíritu, si entendemos que es el Espíritu de Dios el que vino a nosotros y nos sacó de muerte a vida, nos llamó de tinieblas a su luz admirable, entonces si entendemos que es el Espíritu de Dios el que está en nosotros, entonces como consecuencia andemos en el Espíritu. Eso es lo que le está diciendo. Andemos en el Espíritu. Seamos dependientes de la gracia de Dios. Andemos en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, intentando unos a otros, envidiándonos unos a otros. No, no es el camino. Entonces, para terminar, es iluso pensar que basta con ser moralistas y que eso es suficiente para alcanzar la salvación y la vida eterna. Pensar en alcanzar la justificación ante Dios por las obras de la ley, por aquellas cosas que tú te creas capaz de hacer, es volver a la esclavitud. Es no darte cuenta que estás en un cuerpo de muerte, que hay una ley en tus miembros, que están ahí estas cosas que las ilustramos y las detallamos, en mayor o menor medida, desarrolladas o menos desarrolladas, pero que están ahí y que necesitan ser contenidas por el Espíritu Santo, necesitan ser mantenidas a raya. Por otro lado, tampoco podemos pensar que la libertad en Cristo significa no vivir una vida ordenada, no sujeta a nada. La libertad en Cristo nos permite y debemos vivir con esa libertad que Él nos da, pero no usarla como pretexto. No usar la ley como pretexto para hacer el mal. Si alguien piensa que la libertad en Cristo es una licencia que subvenciona el pecado, está equivocado. La libertad en Cristo lo que nos hace es amar a Dios, buscar a Dios, vivir a sus pies en gratitud, entendiendo lo que hay en nosotros, que solos no podemos y que Él dio su vida en la cruz y ahí cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y ahí hemos sido lavados y redimidos por Él. Necesitamos de Cristo, necesitamos de su gracia. Finalmente quiero decirles, y que los hermanos de Galacia también lograron entender, que no podían andar ni 5 metros solos, porque siempre necesitamos la guía del Espíritu Santo. Las obras de la carne solo pueden ser contenidas por el Espíritu Santo y retrocederán en la medida que nos dejemos ser guiados por el Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga y que esta palabra haga vida en sus corazones. Quiero invitarles que demos gracias al Señor y oremos por lo que Él nos ha enseñado. Padre eterno, Señor amado, te damos gracias por esta tu palabra, Señor, que hoy hemos compartido. Lo que significa nuestra vida en Cristo, lo que significa la libertad en Cristo. No usarla como ocasión
para el pecado. Como Pablo dijo en una pregunta, ¿continuaremos pecando porque total la gracia abunda? De ninguna manera. No es eso lo que tú nos quieres enseñar a través de esta libertad en Cristo, sino enseñarnos cuál es nuestra condición, cuáles son estas conductas que están en nosotros y que se manifiestan de alguna u otra manera y que son conductas nocivas, que destruyen lo bueno y la creación de Dios. Si el mundo está como está hoy día, si estamos viviendo de la manera como estamos viviendo, es porque hay una plena desobediencia al Creador del universo. Por eso, que hoy día más que nunca, la iglesia de Cristo tiene que alumbrar en medio de las tinieblas. Tiene que ser sal de la tierra para que otros vean, Señor, que hay una esperanza en este mensaje de Jesús, el Hijo de Dios. Gracias, Padre eterno, por todo esto y esta palabra. Todo te lo pido en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Quiero invitarles que juntos demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.